Buenas tardes. El periódico digital Columnas de México les da la bienvenida a Ventana Política, su programa de discusión y análisis político en Coahuila. El programa número 14, ya no somos nuevos. Para conducir este programa, saludo como todos los martes al abogado y maestro Orestes Gómez Rodríguez. Saludos, Orestes. Buenas noches, Adrián. Aquí en el estudio, el de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. El tema de la mesa de hoy, alternancia democrática. Para platicar con nosotros sobre este tema, agradezco a Evaristo Lenin Pérez Rivera, precandidato a la gobernatura de Coahuila, que esté aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Lenin. Gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Por favor, el perfil de nuestro invitado, Orestes, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto. Evaristo Lenin Pérez Rivera fue expresidente de la Unión Democrática de Coahuila, es un luchador social, ha sido alcalde de Acuña en 2 ocasiones, también 2 veces diputado local, en la misma cantidad ha sido diputado federal, es el único político de oposición que no ha sido derrotado por el PRI y actualmente es precandidato a la gobernatura de Coahuila por los partidos Unión Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México. Bienvenido a esta tu casa, Lenin. Gracias, un saludo, amigo. 4 bloques de 15 minutos con 3 cortes de 1 minuto cada uno. Adelante, Orestes, con el primer bloque, por favor. Claro que sí. El primer tema es relacionado con la alternancia democrática y el legado de Evaristo Pérez Arriola. Evaristo Pérez Arriola, un luchador social que salió de Ciudad Acuña para ir a la Ciudad de México y ahí iniciar una carrera dentro de la política y dentro de la lucha sindical, regresando triunfante a esa ciudad en la cual se fundó una organización política y fue alcalde de la ciudad. Lenin, ¿cuál es el legado social y político de Evaristo Pérez Arriola y cómo se manifiesta en esta tu campaña? Bueno, yo nomás quisiera agradecerte a nombre de Orestes y mío que cumpliste tu palabra. Y hay pocos políticos que la tienen. Quedaste con nosotros de regresar cuando fueras precandidato a la gobernatura y hoy estás aquí. Muchas gracias. No, al contrario, nada que agradecer. Congreso. Me parece además un privilegio estar aquí con ustedes. Y pues, Orestes, a tu pregunta, mira, pues Evaristo tuvo en mi formación ideológica, en la vida cotidiana que me dio la vida, el privilegio de convivir con él, pues su enseñanza sí estuvo cifrada permanentemente en su práctica política, en su vida pública, el ejercicio de la pluralidad. Y eso lo vivió desde el sindicato. El sindicato del Stunam fue quizás el primer sindicato a nivel nacional que, sin estar obligado por la Ley Federal del Trabajo o por la Constitución, implementó desde los 70 la representación proporcional. Él hablaba de la necesidad de que todas las expresiones políticas, las corrientes que estaban en el interior del sindicato, por ejemplo, Rosario Robles era una de las dirigentes de las corrientes contrarias del Stunam y que ocupó en varias ocasiones carteras, José Weldenberg, Julia Carabias, por darte algunos actores que convivieron en un gobierno del sindicato muy plural. Entonces, esas muestras de la necesidad de que la política no fuera hegemónica y de un control absoluto del partido en el poder, pues siempre lo llevó a la práctica con ejemplos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una decisión que a nosotros nos marcó, que nos explicó muy a detalle el de por qué, después de haber luchado toda su vida en la izquierda, haber sido diputado federal por el Partido Comunista Mexicano con Valentín Campa, Berto Castillo, Pablo Gómez, llega un día y nos dice en el 2000 que había que sumarnos a Vicente Fox, por ejemplo. Y esa fue una decisión que para nosotros fue una sacudida, pero a la derecha, pero a nosotros nos explicaba Evaristo la necesidad de entender que
se tenía que hacer todo lo humanamente posible por sacar al PRI del país. Después de décadas y décadas de ser gobernados por un solo partido sin tener alternancia en México, el que tenía la posibilidad real era Vicente Fox. Y acudió a ese llamado junto con Jorge Castañeda, con Rincón Gallardo, allá en el Poliforum en la Ciudad de México. Y entonces pues nos dio siempre Evaristo estas muestras de la alternancia necesaria para la democracia de México. Y así fue Acuña, cuando se retira de la política nacional, se convierte en el primer alcalde de oposición de Acuña, el primer alcalde que logra la alternancia en la oposición en Acuña, y desde ahí surge después el movimiento que hoy es Unidad Democrática de Coahuila, que ha estado permanentemente en el desafío de las alianzas que confrontan al PRI para intentar la alternancia para nuestro estado. Así estuvimos con Cermeño, no porque coincidiéramos ideológicamente con el PAN, pero estuvimos con Anaya en 2 intentos. Hace 5 años ganamos la gubernatura, un fraude electoral que todos conocemos, nos la arrebataron y hemos intentado siempre estar en ese camino, en la posibilidad de darle a Coahuila alternancia. Hoy, ¿qué nos sucede? Pues es lamentable y evidente que la política nacional ha hecho todo lo posible para olvidar Coahuila y hemos pasado quizás a acuerdos en lo oscurito, a entrega del Estado, a situaciones que son muy evidentes y que Unidad Democrática no puede ser parte de ese escenario, y hemos tomado la decisión de plantarnos en el centro, en una posición clara, siendo ya los únicos opositores, porque lo que yo veo hoy en el escenario político, pues bueno, pues veo al PAN, que hace 5 años nos aliamos para sacar al PRI de Coahuila, aliados, y hoy aplaudiendo fuertemente que el PRI continúe en Coahuila, porque es lo que está haciendo el PAN, diciéndonos que debe de continuar el PRI en Coahuila, y eso a mí me parece la mayor de las inconsistencias políticas. Y luego, por el otro lado, pues nosotros hemos hablado de que tenemos que romper con la clase política que ha provocado la tragedia de Coahuila, y pues yo hoy veo a 3 candidatos del PRI, veo a Manolo Jiménez, a Armando Guadiana y a Ricardo Mejía. Todos ellos son parte del PRI de Coahuila. Todos ellos han militado en su momento en el PRI Coahuila. Todos ellos han tenido su aportación en su momento de la triste realidad y del atraso, la miseria, la pobreza que vive nuestro Coahuila. Hoy pues hay un partido de moda, me cambio de color de camiseta, me pongo en automático, soy bendecido y ya tengo valores de honestidad, ya no soy corrupto, ya tengo todo lo que se necesita para poderme presentar ante el electorado. Entonces ahí es donde está colocado hoy Unidad Democrática con su propuesta a la candidatura para decirle a Coahuila que lo que necesita Coahuila es la renovación moral, la llegada de una nueva clase política que venga a darle un giro absoluto a este Estado que está de rodillas y que tienen los coahuilenses la necesidad y el privilegio de vivir de una manera distinta. Volviendo a ese origen que le da cuerpo a Lenin y a Unidad Democrática de Coahuila, la del VARE, una izquierda auténtica y un sindicalismo valiente. ¿Coincides? Sí. Y esa es la columna vertebral con la que fuiste formado. Pues mira, nosotros nuevamente me tocó salir del país varias veces como niño, con toda mi familia, porque mi padre fue perseguido político por Echeverría, quiso ser encarcelado, quiso ser preso político de los gobiernos represores de los 70s. Yo de niño vivíamos en Ciudad Universitaria, en un departamento que mi papá tenía dentro de Ciudad Universitaria. Y a mí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y a mí me tocó vivir la angustia de mi madre, de mis hermanas, de niños, de escuchar la entrada del ejército a la universidad cuando tomó y reventó el movimiento, la detención, ver las noticias de la televisión nacional, que ha girado la orden de aprehensión contra Evaristo, estar en el extranjero viendo esas noticias, pues todo eso yo creo que fue parte de un carácter, y he tratado de fajarme siempre, me he enfrentado a
a esa dinámica en el Estado en muchas ocasiones. He sido perseguido político. También el año pasado tú viste lo que viví, estuvimos en huelga de hambre, tumbaron la coalición, nos tumbaron a prácticamente nuestros candidatos que tenían todas las posibilidades de ganar, a Emilio, a Jacobo. Tuvimos una embestida que no le vimos a ningún otro actor político en el Estado, una persecución de ese tamaño. Entonces, de eso es lo que tenemos que hablarle a Coahuila. ¿Quién te persiguió? ¿Rubén Moreira y su gobierno? El gobierno actual y el gobierno actual, Miguel Riquelme. Pues todos lo vimos. Pero no pudieron, ¿verdad?, con desaparecer a UDC. A pesar de eso, fuimos los triunfos que se obtuvieron en nuestra región, y de lo cual yo me siento muy orgulloso. Y luego platicaba, te doy una anécdota muy rápida, ante las desbandadas o luego las coyunturas y el oportunismo que surge. Pues el país está viviendo un momento muy, muy difícil. Morena succiona a militantes del PRI, del PAN, de todos los partidos. Les genera a muchos la posibilidad de ser una vía atractiva políticamente. Entonces, el otro día platicaba con un medio hermano y hablábamos de cómo en aquella época de los 70s, el mejor amigo de Evaristo, alguien que lo acompañó en su lucha por muchos años, en la presión del gobierno federal, una madrugada convoca una conferencia de prensa desconociendo a Evaristo y nombrando otro comité ejecutivo sindical. Entonces, las tradiciones en la política, a veces cuando uno toma las decisiones de confrontarse, tienes que asumir que en el camino no van a llegar todos y que vas a tener que correr riesgos, que vas a tener deslealtades, que vas a tener que fajarte, pero al final del día nosotros siempre, cada ocasión, nos ha dado un resultado positivo, el tener una posición clara, opositora, y eso es lo que nosotros venimos hoy a hablarle a Coahuila. Los principios para muchos políticos modernos, entre comillas, ya son finales, no principios. Y la ética y la moral políticas les resultan anacrónicas para su ejercicio nebuloso. ¿No coincides? Qué lástima. Es difícil, pero mira, afortunadamente en Unidad Democrática ya vamos para 30 años de historia como partido, y la base social del partido es leal. Figuras van, figuras vienen, se ha logrado hacer actores de la política, diputados, alcaldes, legisladores federales, pero el partido permanece. A mí me parece que esa es la clave del éxito de Unidad Democrática, que a pesar de momentos muy complicados, yo por ejemplo te puedo platicar en el 2012, una agresión directa de Rubén Moreira, que quería obligarnos a hacer una alianza con el PRI, que no aceptamos, y termina comprando casi el 60% de los comités municipales del partido, le regala un partido a Contreras Pacheco y intentando provocar desaparecer a Unidad Democrática. Entonces, hemos tenido ataques muy duros en los últimos años, pero nosotros nos sentimos hoy fortalecidos, y este proceso va a ser un proceso que le va a dar a Unidad Democrática un crecimiento histórico, porque habíamos cometido un error muy grave al haber hecho alianzas tanto tiempo descuidaron la marca de la casa. Con el PAN, principalmente. No metíamos el pie en muchos municipios del estado porque no eran nuestros candidatos y nos dedicábamos a impulsar nuestras regiones. Y hoy ir en esta participación vamos a terminar con una presencia estatal en los 38 municipios. A cada municipio que he visitado en esta precampaña se han quedado ya cuadros que quieren militar en Unidad Democrática. Entonces, el partido va a tener un crecimiento que no lo ha tenido en los últimos 30 años, muy importante, y por eso estoy más que convencido que tenemos que llegar hasta el final en este proceso. La diferencia es que los priistas traicionan al PRI y los panistas traicionan al PAN, pero Lenin no puede traicionar a UDC porque traicionaría a su padre y al legado. Sí, a sí mismo, ¿no? Sí, nosotros vamos a mantener nuestra posición muy clara, y estamos firmemente convencidos de que lo que vamos a lograr, o sea, me queda completamente claro lo que la gente percibe, que la gente cree que la posibilidad de una alternancia democrática está cifrada en los partidos poderosos, pero es que yo le tengo que decir a tu auditorio que todo lo que platicó aquí mi compañero Orestes, todo lo que platicó de la trayectoria política lo hemos logrado desde un partido local.
En el 2018, por darle un ejemplo a la gente, era el tsunami de Andrés Manuel. Y en el estado, Andrés Manuel ganó la presidencia, Guadiana la senaduría, Claudio Bret la presidencia de Piedras Negras en el distrito que yo fui candidato a diputado federal. Y le ganamos al PRI y le ganamos a Morena. Con AMLO en la boleta. Con AMLO en la boleta. Y le ganamos por una ventaja de más de 35,000 votos. Es decir, se logró que el electorado reflexionara y emitiera su voto, que lo hizo lineal por Morena en 3 boletas, pero votó por una opción diferente en la de diputado federal. Y eso es algo en lo cual yo me siento totalmente con la valentía, la capacidad de poder emocionar y hacer reflexionar a la gente. Entonces, si la precampaña, todo termina bien, tenemos una encuesta el 14 de febrero con la compañera diputada Yolanda Elizondo, pues ahí a partir de ahí hay muchas cosas que no puedo decir ahora, hay muchas cosas que no podemos plantear y proponer, pero en su momento, dadas el cumplimiento de la ley, vamos a tener una campaña que va a ser protagonista. Muy bien. Perfecto. Nos va a quedar el segundo tema pendiente, Orestes, que es el de la competencia electoral. Vamos a acudir al primer corte de 1 minuto y regresamos con las diferencias entre los perfiles de candidatos. Lenis, ¿estás de acuerdo? Con todo gusto. En 1 minuto. ¿Otra vez se tapó la bomba de gasolina? ¿No te rinde lo que le pones? Si buscas gasolina confiable y de calidad, en Servicios Los Reales la vas a encontrar. Con nosotros tienes la seguridad de que encontrarás todo lo que buscas y lo que tu vehículo necesita. Ven y comprueba el servicio más amable y profesional que solo aquí en Servicios Los Reales encontrarás. En Servicios Los Reales nos interesa tu economía. Boulevard Nazario Ortiz Garza, 478, Colonia Saltillo 400, frente al SAMS. Regresamos al segundo bloque. Adelante, Orestes, con la pregunta que quedó pendiente, el tema pendiente del bloque anterior. Claro que sí, el segundo tema es acerca de la competencia electoral y ya una vez definidos quiénes son los precandidatos de los distintos partidos, ¿qué diferencias encuentras en los 4 perfiles de candidatos que hoy hacen precampaña en Coahuila? ¿Diferencias hacia con nosotros o entre ellos? Los 4 perfiles. Finalmente Coahuila hoy tiene 4 opciones muy distintas. Evidentemente hay 2 abogados, pero también hay 2 ingenieros. Sí. Nomás desde ahí, desde la formación profesional. Con Manolo claramente a mí me representa como le representa a miles de coahuilenses, me representa la continuidad clara y contundente de la misma forma de hacer gobierno, con la protección de los eslabones de impunidad, de corrupción, y que en lo particular, pues me parece que ha tenido una ruta construida con todas las facilidades del mundo y que en lo particular a mí me parece que lo veo inmaduro y creo que el reto de Coahuila, en las enormes complejidades que tiene, me parece que no tiene todavía el talento, ni la capacidad, ni el conocimiento de lo que Coahuila necesita. Una generación adelantada, yo tengo un hijo casi de su edad. Bueno, yo conozco jóvenes de 30 años brillantes. ¿A Manolo no lo ves brillante? No lo veo así, claramente. Y luego, en Ingeniero Guadiana, pues a mí me da la impresión de que es una situación de entretenimiento, que Manolo podía ser nieto de Guadiana, ¿verdad? Así es, y de pasármela bien, no entiendo la razón de participar. Y no tiene que ver nada con su edad, sino me refiero con la actitud, con el compromiso, con el tiempo dedicado eso de irse al Super a Bowl, resolverle las cosas a Coahuila. Porque pues ahí están los problemas del Estado y se lleva ya un tiempo como en la senaduría.
y pues no he visto cuál ha sido la aportación de la defensa por Coahuila, donde ha estado la participación. La política exige hombres serios, ¿no te parece, Lenin? Yo lo veo así. Y creo que además no representa a la izquierda, definitivamente no tiene una comprensión clara de una preocupación por disminuir la marginación, la pobreza, que tenga un sentido social, simplemente no se lo veo yo a Guadiana. Y desde el Senado cuida sus negocios, ¿no? pues los intereses particulares me parece que prevalecen evidentemente una y otra vez. Ha estado en defensa, por ejemplo, de Ancira, que yo creo que hay que defender Altos Hornos, no Ancira. Hay que defender y más abajo al empleo y la economía, claro, de las regiones. Hay que rescatar Altos Hornos desde el gobierno federal, pero no proteger al empresario, que el empresario evidentemente pues nos han dado ya todas las muestras de elementos de corrupción que se Una dieron. empresa quebrada, pero empresarios ricos, ¿no? Así es. Y entonces, eso es lo que yo analizo. Ricardo, yo Ricardo lo conozco hace muchos años, te puedo decir que es amigo. Abogado como tú. Es abogado, lo veo un hombre preparado, un hombre analítico, pero creo, y me tiene sorprendido, los niveles de descuido jurídico que ha cometido en este afán de quererse posicionar después de 20 y tantos años de estar fuera de Coahuila, y a mí me parece que está viviendo en los límites de la legalidad, que para lo particular va a tener consecuencias. Y luego, por otro lado, creo que en términos de su participación, se debió haber hecho un esfuerzo a abonar todos por la construcción tiempo antes, no el 15 de diciembre, como cuando me llamaron para invitarme a una alianza. O sea, se desprecia la oposición. Y en el último minuto pretender la unidad de una oposición. Así no se hacen las cosas. Por eso el año pasado se cayó la coalición, por eso el año pasado nos fue como nos fue a todos. Y en ese sentido así no se construye. Son secuelas y consecuencias de la irresponsabilidad de las dirigencias nacionales de los partidos políticos, que a Coahuila no lo voltean a ver, y que por eso te insisto, la necesidad entonces de nosotros aglutinarnos en un movimiento por aparte. Lenin, en contraste a estos tres que mencionaste, a los otros tres candidatos. Es que para mí todos ellos vienen del PRI, Adrián. Okay. Para mí todos ellos tienen una formación priista. Por más que nos quieran presentar hoy un discurso opositor, un discurso duro, bueno, pues hay que decir que los tiempos que tiene Coahuila gobernando de corrupción, pues no son de hace 12 años, no es en estos últimos 2 sexenios. O sea, en Coahuila se ha generado toda esta pobreza, toda esta desigualdad, todo este atraso. Los municipios que están en el estado de estancamiento, sin crecimiento, sin educación, sin salud, sin oportunidades de empleo, pues son secuelas de gobiernos en los que estuvo Ricardo Mejía cuando fue diputado por el PRI Guadiana, y que fueron parte de este equipo de traición que tiene el priismo sobre nuestro estado. Entonces, por eso yo le dirijo el mensaje a Coahuila de que solamente tenemos un candidato de la oposición que ha luchado desde afuera del PRI siempre, y que si tú quieres que ya no nos gobiernen los del PRI, pues necesitamos que se dé precisamente el análisis serio y contundente de generar una renovación de toda esta clase política, y que lleguen nuevos gentes a Coahuila que tienen talento, inteligencia, mujeres que tienen un pleno conocimiento y capacidad de resolver los problemas de nuestra gente, pero sobre todo con la posibilidad de construir un gobierno honesto, transparente, que rinda cuentas y que tenga experiencia además de cómo hacer las cosas. Para dar pie a las siguientes preguntas, Lenin tiene esa plataforma para hacer las cosas. ¿Cuentas con esa plataforma de un gobierno fuerte? A mí me tocó gobernar Acuña en 2 ocasiones, y yo platico la historia de Acuña. Acuña era en el 91, cuando llegó Evaristo Pérez Arriola al primer gobierno de alternancia, que hoy llevamos 8 gobiernos. Acuña tristemente era una población que tenía una economía a partir de los giros negros, de la prostitución, de la trata de personas, y de eso vivían. Las grandes fortunas locales de Acuña era tú sabes que muchas veces visitaste Acuña, Adrián, ¿de qué vivía Acuña? Y lo haré muy pronto. Y luego la llegada de los gobiernos de UDC le toca darle ese giro a la ciudad
y comenzar a generar políticas públicas para la industrialización de Acuña. Fuiste 8 años alcalde de Acuña. Yo fui 8 años alcalde de Acuña, mi padre 3, Emilio de Hoyos Grande 3, Alfredo Garza, Emilio actual, y se empezó a darle un giro a la ciudad. Primero cerrar esa inclinación económica que era para nosotros vergonzosa. Acuña creció en el segundo lugar en los 90 después de Cancún. Entonces muchos nos decían, Acuña es un lugar feo, Acuña, qué pueblo tan feo, nos decían. Pero lo que no sabía la gente es que en un momento dado, la mayor parte de las colonias de Acuña, yo me atrevo a decir que quizás el 70% de las colonias de Acuña en los 90 eran casitas de cartón. Eran ciudadanos que llegaron de San Pedro, de Madero, de Veracruz, de La Laguna, que por el impulso del crecimiento de empleo fueron a buscar una fuente de trabajo, pero no había fraccionamientos de vivienda popular. Y entonces nos ha tocado a los gobiernos de UDC gobernar con mucha responsabilidad social. Y en estos 25 años llevar agua, drenaje, pavimentación, electrificación, llevar las universidades, llevar las condiciones de calidad de vida a la gente. Entonces, en términos de justicia social, así gobernamos nosotros. Por algo poquito bueno hemos hecho, que la gente nos ha dado la confianza por tanto tiempo. Y luego, en términos de la seguridad, por ejemplo, que el PRI enarbola que ellos son los que tienen a Coahuila en paz, pues a mí me tocó enfrentar como alcalde la delincuencia y que me mataran a mis amigos, que me mataran a mi regidor de seguridad pública, que vivir en la amenaza y en el miedo y pacificar a Acuña y recuperar la policía y tenerla totalmente certificada y que ya no estuviera al servicio de la delincuencia, cerrar casinos, cerrar todos los giros que controlaba la delincuencia, y enfrentamos un proceso muy complicado que determinó que Acuña estuviera en paz. Entonces la paz que hoy tiene Coahuila no es un producto logro del PRI, fue un momento de alianza de todos los que estábamos gobernando, que nos acudimos los colores de partido, decidimos por la gente dar la pelea y pacificar Coahuila. Entonces sabemos lo que se tiene que hacer para mantener a Coahuila en paz y seguro, y sabemos lo que se tiene que hacer para generar desarrollo económico más integral, más equitativo. No puede ser posible que en el Coahuila del 2023, a donde acudas fuera de las grandes zonas conurbadas, se tenga una paralización, que tú visitas estos municipios, y yo recuerdo de niño cuando me venían los autobuses a Anáhuac desde la Ciudad de México y pasaba por Zaragoza, Morelos, Frontera, están en las mismas condiciones que hace 40, 50 años. No ha habido, no puede ser que hayan pasado gobernadores tras gobernadores y no se haya generado una política pública que impulse su crecimiento. Nuestra infraestructura carretera tiene un déficit enorme, estamos dejando de ser competitivos. Tenemos empleo porque tenemos una posición geográfica envidiable, pero que no hay una visión económica moderna que verdaderamente impulse el desarrollo de Coahuila de una manera mucho más positiva y que pueda generar riqueza y empleo en otras partes de Coahuila. Lenin, aunque sabemos que en precampaña no se puede hacer propuestas, vemos ya que este tema se llama propuestas y basura. No sé si coincidas que esta será la campaña más competida, pero que prevalecerá la guerra sucia sobre las propuestas de los candidatos. ¿Tú piensas lo mismo que yo? Yo percibo que el PRI tiene una estrategia de no calentar la elección, de llevársela lo más tranquilo posible. Ganar con su voto duro. De ganar con su voto duro. Una elección desairada. Una elección desairada. Está muy claro que esa es la estrategia. Y luego tú ves cayendo en el juego a la izquierda, dándose de dimes y diretes y sombrerazos, dándose con todo. Pues imagínate cómo vas a motivar a la población a que tenga una participación activa. Por eso ahí creo que está la gran responsabilidad que tenemos nosotros de contrastar fuertemente en términos ya de condiciones iguales en medios de comunicación, ya que tengan que abrirnos los espacios todos y que tengamos posibilidades de hablar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la posibilidad de generar una ruta que yo la veo muy ancha, yo veo una pista muy gorda de segmentación de la población que puede voltear los ojos. Veo un panismo que lo conozco de muchos años porque luché con ellos, que hoy no se siente identificado en esa alianza y que nosotros tenemos que tener la capacidad de generarle esperanza y expectativa de ser la opción, porque no quiere votar por Morena, pero tampoco quiere votar por el PRI.
Oye, Guadiana y Mejía se quejan de que los Moreira, Riquelme, tras Manolo tienen a David Aguillón y al Guti y a unos despachos de guerra negra atacándolos, pero ellos los leemos todos los días insultándose y desprestigiándose, poniéndose apodos. Entonces vemos basura electoral hasta el día de hoy. Pues lo que te decía, yo veo de fiesta a Manolo, lo veo de lo más tranquilo y veo la confrontación inacabable que se está dando en actores de la izquierda, de la pseudoizquierda disfrazada de priistas, pero ahí están, dándose con todo. Y en ese sentido, puede dar un giro esta elección, Adrián, un giro importante. Yo recuerdo en el 2005, cuando se comenzaba a hablar de las encuestas, y hablaban esas encuestas que publicaba un periódico de mayor circulación allá, me acuerdo muy bien, Mitofsky, y decía que estábamos 35 puntos abajo en el 2005. No perdimos una sola casilla, ganamos todas las casillas de esa elección a la presidencia municipal. Entonces, se les olviden las encuestas pañosas que se publican ahorita, el último candidato sin cara, que es los que están arriba de la barda. Los indecisos que suman más de 20%, puede ser el 30%. Entonces todos los números resultan equivocados estadísticamente hablando. Pero además yo creo que hay una guerra de encuestas que son herramientas de percepción. Ayer Edgar atendió unos cuates que le hablaron que por 20,000 pesos nos ponían en segundo lugar, y la semana pasada unos de Monterrey que nos ofrecían por 140,000 pesos armarnos una ruta para terminar en segundo lugar en 2 semanas. Entonces, pues eso es a lo que están acudiendo varios de los precandidatos, a tratar de generar percepción, pero nosotros tenemos muy claro... Despreciando la estadística. Sí, y eso va a hablar en su momento conforme vaya avanzando la campaña, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un segundo corte, en un minuto regresamos. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Bueno, regresamos al tercer bloque con el tema de las encuestas que ya habías tocado, Lenin, y te hago una pregunta. ¿En qué lugar te ves ahora? ¿Y en cuál ves tú a tus contrincantes de acuerdo a tus propias encuestas, de las que mencionaste? Nosotros tenemos una posición que oscila entre los 7 puntos en algunas, 11 puntos en otras que he visto, que te estoy hablando del mes de diciembre, que fueron encuestas de campo que yo pude tener acceso, no encuestas telefónicas, no encuestas de Facebook. 11 puntos, yo creo que nosotros nos encontramos muy claramente con esa posibilidad hoy real. 11 puntos, estás hablando de alrededor de 160,000 coahuilenses que hoy han volteado a pensar en una opción que no es ninguna de los 3 partidos que están participando en el otro proceso. 9 puntos arriba de salvar solo el registro. Sí, a ver, a mí la gente me pregunta seguido por lo del registro. Si yo quisiera salvar el registro, me postulaba de candidato a diputado local por Acuña. Y con ese tenés el 3%. Sí, exactamente. Nosotros no estamos en el tema del registro del partido, sino estamos en el tema de consolidar en un proyecto 11 ganador. puntos porcentuales, ¿en dónde te ubican contra Mejía, contra Guadiana y contra Manolo? En ese término, pues hay una elección que estuvo cerrada hasta antes de este quiebre entre Morena y el PRI. Hoy se ha caído Morena, se estima que se ha caído entre 10 puntos. Para ponerlo en cuánto, según tus datos. Alrededor de 30 y tantos puntos Manolo, 20 y tantos puntos Guadiana, 9, 10 puntos abajo. Nosotros estamos en tercer lugar y pues yo veo todas estas encuestas que ponen a mi amigo Ricardo en
en tercero, pero la realidad es que está en cuarto lugar. ¿Con qué porcentaje aproximadamente? Pues he visto de él en su Si caso. tú estás en 11, ¿él cuánto A él tendría? lo he visto en el mejor de las encuestas que yo me tocó ver, que estas que te señalé en diciembre, lo vi en 9 puntos y la más baja en 4 puntos. Muy bien, Orestes, vienes con el voto de castigo, ¿verdad? Sí, claro. En este garapiñado que estabas describiendo, Lenin, en donde pues hay un largo gobierno del PRI y 17 años de Moreirato, posterior a eso una alianza de panistas que pues se supone solamente en el papel, y también un perredismo molesto con esta alianza. ¿Cómo crees que se va a repartir el voto de castigo en esta elección? Yo creo que evidentemente está cifrado entre los partidos que estamos fuera de esta alianza del PRI. Me parece que el PAN se va a colapsar tremendamente, va a sufrir una disminución de voto muy importante, y entonces el voto de castigo se va a cifrar entre quien de los 3 precandidatos en la oposición logre representar como le decimos allá en la frontera, el outsider, ¿no? El que está verdaderamente encabezando el discurso opositor. Sucede que en estos momentos de precampaña nosotros somos un partido que tiene pocos recursos. Entonces muchas cosas yo estoy frenado, porque tú sabes cómo soy yo en mi mensaje público, pero las pinches multas que nos ponen al partido no tenemos cómo pagarlas. Entonces, mira, nosotros hemos tenido que hacer asambleas municipales, porque es una precampaña a la militancia. No estamos cuidando el tema de no tener utilitarios. Yo veo que los adversarios utilizan banderas, reparten microperforados, porque nosotros no tenemos cómo pagar esas deudas. Nosotros tenemos que tener nuestro recurso, utilizarlo y canalizarlo a la campaña. Y no podemos decir muchas de las cosas que queremos criticar con toda la dureza, porque también eso se sanciona. Ya hay multas colocadas para mis adversarios que se les están viniendo, pero pues ellos seguramente van a tener con qué pagarlas. Pero seguramente a partir de abril tu discurso cambiará, ¿no? Desde luego. Entonces, ese es el momento en el que va a surgir esta posibilidad de contrastar fuertemente, pero sobre todo de convencer claramente. Y ahí es donde nosotros nos sentimos con toda la capacidad de tener una ruta que va a denunciar, que va a exhibir, que va a contrastar, pero sobre todo que mira que las campañas de nosotros siempre han estado colocadas en la esperanza del cambio, de lo que se quiere hacer por la gente. No es permanentemente nada más el golpeteo sistemático, sino decirle con toda precisión a la gente por qué podemos tener una realidad distinta en manos de un gobierno encabezado de concertación democrática. Entonces, lo que nos quieres decir es que efectivamente va a haber un voto de castigo al PRI por la continuidad del Moreirato, pero efectivamente habrá un voto de castigo al PAN por haberse entregado a sus enemigos de siempre. Sí. Incluso uno a lo que representa el PRD, ya no sé yo qué representa en porcentaje. A mí me extraña la atención cómo no ha perdido su registro. Yo creo que el PRI le ha ayudado, no lo sé. Ahí hay un voto de castigo que entonces entendería, en lo que explicas, que lo va a recibir el voto de los encabronados, de los resentidos, de los agraviados. Lo va a recibir quien convenza a la gente que represente el voto opositor. Exactamente. Esa es la gran tarea y la estrategia clara que se tiene que tener quien aspira a ganar esta elección. Y tiene que ser... con poco presupuesto que mencionas que tienes, ¿cuál sería tu estrategia ya en campaña para asumir para arrebatar ese voto? Pues mira, Orestes, todo el domingo estuvimos trabajando alrededor de 14 horas, hemos hecho un esfuerzo financiero, afortunadamente hay amigos que me han apoyado y tenemos uno de las consultorías más destacadas de este país, que nos va a cobrar el 5% de lo que cobra normalmente, porque son amigos también amigos de Evaristo. Y entonces, la estrategia que nosotros ya nos presentaron y nos diseñaron, nos tiene muy emocionados. Por razones lógicas, pues no la vamos a detallar acá, ¿no? Pero que tenemos preparada ya una estrategia muy clara de dónde nos vamos a parar, qué es lo que vamos a decir,
y qué es lo que nosotros tenemos que plantear con mucha eficacia, y va a ser una campaña que va a contrastar completamente con, te pudiera dar por ahí de alguna manera algún indicativo, que no va a estar sustentada en el despliegue multimillonario de propaganda política, del gasto desmedido, que mira, que hoy que he recorrido, te lo digo de corazón, con toda sensatez, que tengo muchos años en la política y he visto de todo, pero me rebasa, Adrián Orestes, lo que me ha tocado vivir en las zonas y en las comunidades de marginación de nuestro estado. Es en el 2023 una verdadera injusticia, el dolor y el abandono que vive nuestra gente. El que hoy no se tengan cosas tan básicas como, por ejemplo, darle agua potable a la gente, o que se te muera la gente simple y sencillamente porque no hay médico, porque se han desviado millones y millones de recursos y los han utilizado para las estructuras electorales, y la gente se muere, y ver que puedan haber 400 espectaculares colocados. Por ahí vamos a estar nosotros colocados, exhibiéndolos, contrastando y hablando claramente de lo que son, de lo que representan, de quién los patrocina, de dónde sacan su dinero y qué es y quiénes están detrás de ellos. Lenin, antier concluyó el INE y validó el Instituto Electoral de Coahuila que los candidatos a gobernador de Coahuila se pueden gastar cada uno 50 millones de pesos en esta campaña. Pero, ¿no se te hace un insulto a la pobreza de Coahuila? Pero, a ver, Unidad Democrática fue a la Suprema Corte y te puedo adelantar que está en desacato lo que hizo ayer el tribunal con lo que la Corte va a emitir en los próximos días, y se va a quedar en 20 millones. Eso que hicieron ayer es un desacato ante un anuncio que viene determinante, que tú sabes que a una determinación jurídica de la Suprema Corte no se puede contradecir, y se va a quedar en 20 millones. Le apuestan a que se alarguen los alegatos y eso se acaben las campañas. Se va a quedar en los términos en los que estuvo la ley electoral anterior, que fue desechada la reforma electoral que se impuso el año pasado, y entonces la Corte ha dicho, se remite todo a la legislación que tenía Coahuila antes del intento de reforma que se llevó a cabo, y en ese sentido te puedo decir que danos unas semanas, la Corte va a obligar a que sea aplicable, sobre todo en términos de los topes de campaña, los 20 millones de pesos, que eso a nosotros nos favorece enormemente. Sí, porque es el que estás en desventaja financiera. Pues imagínate si ellos... Pero de cualquier manera, además de que se dice que uno de los precandidatos, antes de empezar la precandidatura, ya se había gastado más de esos 50 millones. Además de eso, el solo concebir por 4 candidatos 200 millones de pesos, ¿no es un insulto a la pobreza acumulada en el desierto y en muchas regiones de Coahuila? Eso es a lo que me refiero. Por eso te digo que hay cosas que decir. Para tirarlo en pendones y banderas que se tiran después de un mitin. Pues, a eso es a lo que me refiero. Y en esa parte nosotros tenemos que generar una profunda reflexión en las mujeres y los hombres coahuilenses, de que tenemos el derecho y el privilegio de tener otra realidad. Pero bueno, de esa será la tarea que tendremos que tener a los que acudamos a este compromiso histórico. Bueno, yo sí quisiera abonar en la pregunta última que te hizo Orestes. ¿Qué diferencias, sin que nos tengas que adelantar toda tu estrategia, que tampoco sería mal detalle de tu parte? Te hemos tratado bien, podrías darnos algunas exclusivas de tu estrategia para tu campaña en los meses de abril y mayo, pero sobre todo de la que te va a diferenciar de manera abrupta con tus otros 3 competidores, con lo que ellos representan y con lo que no representan, pero además volviendo al tema de ese voto de castigo, donde tú podrás erigirte o no como el opositor nato, como el que representa el discurso, pero más que el discurso, el ofrecer un verdadero gobierno distinto al que hemos tenido en los últimos 18 años y que pareciera que quisieran para 24. Y en el otro discurso que Armando Guadiana y Ricardo Mejía se desgañitan en tratar de presentar como una propuesta, sin juzgarlo, si lo son o no son, ya hablaste tú lo que opinas, nosotros solo conducimos y te escuchamos con mucha atención, pero ¿esa va a ser tu estrategia o no quieres entrar en eso? Nuestra estrategia ha sido tan buena que los spots de Unidad Democrática hace un año dijeron,
No hay PRI que dure 100 años ni coahuilenses que los aguanten. Hoy es el eslogan de Guadiana. De Guadiana, ni siquiera nos pagó los derechos de... Es un copión, don Guadiana. Entonces, ya para darte que, bueno, que sí tenemos estrategia y que tan así que la utilizan hasta nuestros adversarios, ¿no? Pero... Tenemos una ministra pirata y ahora un candidato pirata, ¿no? Sí, así es. Pero mira, ¿sabes qué, Adrián? Ellos no tienen lucha social histórica, y eso se lo vamos a mostrar a Coahuila. Yo le digo a la gente en los ejidos, en las colonias, pues que, a ver, como presidente municipal, yo fui a tomar las oficinas del Seguro Social, dormí en la calle 3 noches, porque el Seguro Social, que le dábamos 400 millones de pesos, nos mandaba a la gente con cáncer un mes y medio después con 20 pesos de viáticos, y la gente se nos moría con una clínica casi rural que teníamos en Acuña. Y le sacamos en ese movimiento el acuerdo al delegado del Seguro Social y la construcción del Hospital General de Zona de Especialidades más moderno que tiene Coahuila hoy está en Acuña. Fueron 1.200 millones de pesos de inversión, producto de una lucha social. A mí me fueron a ver un día a la presidencia municipal llorando trabajadores después de la crisis del 2008, y despachos de Canadá estaban despojando la vivienda de los trabajadores que les habían vendido Infonavit en 40,000 pesos sus casas, porque se habían atrasado en los pagos, y acudimos a buscar a los notificadores en una ilegalidad, los mandé detener a todos, los corrí de la ciudad, y luego organizamos la marcha más grande que ha habido en la historia de Acuña, para correr a los notificadores, y de producto de nuestra lucha y nuestra demanda que fuimos hasta el Senado prohibió en este país la venta de la cartera vencida de los trabajadores de Infonavit a despachos extranjeros. He marchado de Acuña a Piedras Negras 3 días, caminé para defender a los migrantes, siendo alcalde, porque los americanos construyeron un muro y veíamos morir a nuestros connacionales de Guanajuato, de Zacatecas, los centroamericanos, que no eran habitantes de Acuña, pero salimos a defender a los migrantes y firmamos la proclama en Piedras Negras con los alcaldes de Del Río de Iglepaz y tu servidor, firmamos una proclama en contra de la construcción del muro. Nosotros tenemos una historia que decirle a Coahuila de lucha social real, de preocupación por los campesinos, por los trabajadores, por los migrantes. Como diputado federal, si hoy se están regularizando los vehículos en este país, fui el diputado que estuvo denunciando una tras otra la necesidad del decreto que hoy se han regularizado decenas de miles de vehículos para que los campesinos pudieran tener su camioneta regularizada, aunque hoy no nos lo quieran reconocer, pero ahí está el diario de debates. Entonces, nosotros tenemos una lucha por Coahuila, nosotros tenemos una lucha que está plasmada en hechos públicos y los vamos a exhibir. Unos tienen 25 años fuera, ¿dónde estaban cuando estaba la pelea aquí contra los Moreira? ¿Dónde se encontraban cuando estaba la persecución y la inseguridad y el miedo? ¿Qué estaba haciendo en su momento el senador Guadiana por defender a los mineros que viven en las condiciones de pobreza y de salud? Vamos a ir al último corte. Entonces, Lenin, te interrumpo. Ahí es donde les vamos a dar en la madre. Vamos a regresar al cuarto bloque con un tema, elección de Estado. En un minuto regresamos. Hola amigos, ¿sabían que para mantener el mejor rendimiento de gasolina en tu auto debes calibrar continuamente las llantas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Estas indicaciones normalmente las encuentras en el marco de la puerta del conductor o en la tapa de combustible de tu vehículo. Aquí en Servicios Los Reales nos interesa tu economía. Regresamos al cuarto y último bloque. Estamos con Lenin Pérez, precandidato a la gobernatura de Coahuila. El tema es elección de Estado. Lenin, ¿ves a AMLO metiéndose en la elección de Coahuila? No. Miedo que tiene en jaque al PRI, no obstante de ir arriba en las encuestas. ¿Ves a Riquelme y a los Moreira haciendo lo propio y que pudieran convertir en un momento a partir del siguiente mes en una elección de Estado esta competida de Coahuila? Al presidente no lo veo, honestamente no lo veo metido en Coahuila. A mí me parece que toda esta parte de este proceso largo de definición de la candidatura de Guadiana, que en el Estado de México se dio a mitad de año del 2022, aquí la llevaron hasta el 15 de diciembre, pues son todas estas señales, ¿no? Y luego
En todo el país ha ido junto el Partido del Trabajo con Morena, aquí va separado. A mí me parece que es muy evidente que hay un desinterés por Coahuila, que representa, para tragedia de nosotros, el 2% del padrón nacional. Entonces, no lo veo. Yo veo al presidente ocupado en otros temas, me parece que más metido en el Estado de México, que es la madre de todas las batallas electoralmente, y creo que aquí estamos a la deriva en términos de que pueda fungir el presidente en una actitud de ese tipo. Y desde luego que en el PRI pues es una elección de Estado que se ha vivido una y otra vez, lo hemos vivido siempre así, va a estar metida toda la mano para intentar colocar el triunfo electoral de su candidato. En pleno proceso electoral detuvieron a 2 exalcaldes con el uso de la fuerza pública, un exalcalde del PAN y un exalcalde de Morena, cuando no han juzgado a ningún priista de ningún gabinete desde que entró el primer Moreira a Coahuila, ni a ningún exgobernador. Cuando Jorge Torres fue detenido en Estados Unidos, esquilmado de muchos millones, acusado de robar dinero del gobierno de Coahuila y luego usarlo para otros fines, pasado por cuentas de Estados Unidos hacia paraísos fiscales, y en Coahuila no tiene ninguna denuncia, por eso hoy se pasea por Coahuila. El extesorero Humberto Moreira, detenido en Texas por acusación relativa a falsificación de documentos para una deuda truculenta, tampoco tiene una sola denuncia en Coahuila. ¿No es eso intervenir ya en las elecciones? Es una elección de Estado y por eso es otra de las razones, que las que pocas veces se habla cuando hablamos de la alternancia, de que una de las grandes alicientes y de impartición de justicia que pudiera tener un gobierno de alternancia es verdaderamente el empoderamiento de los órganos autónomos que deben de servir al Estado para fungir como el vigilante del combate a la corrupción, de la rendición de cuentas, que tengamos una auditoría superior del Estado verdaderamente autónoma, que no sea un órgano represor y que verdaderamente funcione en el cuidado y en la vigilancia de los recursos públicos, que tengamos un fiscal que funcione con esa autonomía que la Constitución señala debe de tener, pero que evidentemente no se tiene. Entonces, todo esto que tú me dices... Que las fiscalías anticorrupción no sean de protección, como las actuales. Pues exactamente, o sea, todo esto que tú me mencionas, pues es parte de la esperanza que se puede vivir cuando llegue un gobierno de alternancia que tenga la llegada de la colocación del empoderamiento de todos estos órganos que no funcionan y que provocan la protección, la impunidad y la corrupción. Frente al juicio que se lleva en Nueva York a Genaro García Luna y a unas actualizaciones que creo habrá a partir de ahora, con la nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, por el juicio que se anticipa ya de Javier Villarreal en Texas y las acusaciones que ha habido por mucho tiempo contra Rubén Moreira por estar relacionado con negocios ilícitos con Ancira y con cárteles, anticipándose a las campañas y a lo que le puedan sacar tú o Mejía, no sé quién, en esta campaña a los Moreira. Hoy declara Rubén Moreira, textualmente lo voy a repetir, mencionado por un periódico local de La Laguna: los narcotraficantes son mugrosos y yo los conozco, y soy el único que los puede atacar. A Adrián Garza Pérez, a Columnas de México, a Ventana Política, le parece el acto más vil de cinismo y de hipocresía. Yo te pregunto, ¿qué opinión te merece? Nosotros tenemos que tener muy claro que las consecuencias y lo que vivió Coahuila, como muchas partes del país, pues tienen que ver con en que en algún momento dado se solapó, se entregó, se permitió la presencia y el fortalecimiento de la delincuencia. Y eso le costó la vida a miles y miles de coahuilenses que hoy están desaparecidos, y a familias que hoy sufren y que vivimos ese estado de descomposición que casi duró una década. La seguridad es un tema en el cual quienes tenemos responsabilidad pública tenemos que actuar siempre en sacudirnos colores de partido y mantener unidad y mantener cohesión en términos de tener
a nuestra gente viviendo en paz y tranquilidad. El protagonismo como este que señala de Rubén Moreira, pues desde luego que no está congruente con el proceso de dolor y sufrimiento que vivimos en una etapa en la que ellos han gobernado y fueron responsables de lo que vivió Coahuila. Luego de la matanza de Allende, que para los que no conocen es 10 veces Ayotzinapa, con respeto a los fallecidos de Ayotzinapa, 10 veces, solo que lo que se conoce de Allende, y que los que saben a nivel local saben que fue la matanza de Allende, de Piedras Negras, de Zaragoza, de Acuña y etcétera, porque se extendió. A raíz de eso, la prestigiosa Facultad de Derecho de la importante Universidad de Texas publicó un estudio titulado más o menos Todo Coahuila entregado a los Zetas. De ahí la hipocresía de la que yo me refiero con esta declaración. A mí me tocó en la comparecencia de la secretaria de Gobernación hablarle de Allende y de decirle que Ayotzinapa era un evento trágico para el país, conocido a nivel mundial. Que venir a pedir perdón en un eventito. Pero que aquí en Coahuila había enormes deudas históricas con lo que vivió el norte de Coahuila en esos momentos y que hasta el día de hoy pues las familias reclaman a sus desaparecidos, reclaman justicia y esas son de las cosas que están pendientes en este estado, ¿no? Fíjate qué perversidad de la política, Lenin. Olga María del Carmen Sánchez Cordero, tiene el Sánchez Cordero como un solo apellido, pero ella es Sánchez Cordero Dávila, su abuela nacida en Arteaga, Coahuila, y es a quien mandan a pedir un perdón que desagravia a tantos muertos en una matanza ocultada y ignorada por el gobierno. No sabía ese dato. No ella es Sánchez Cordero Dávila, con raíces muy claras en Arteaga. Y a ella la mandan. Y al fin de cuentas, Adrián, Lenin, si recuerdan, pues hubo una campaña desde el gobierno de Rubén Moreira para desaparecer todos los rastros y todas las evidencias en Allende, derrumbando las viviendas con unos argumentos infantiles, ¿no? Ahí hay un como para agravio, decir, acá no pasó nada. Sí, miren, se habla de Allende, pero la realidad es que eso fue regional. Hubo esos días de terror que habría que decir que a 1 kilómetro estaba un retén del ejército y que veía las casas incendiadas a plena luz del día y se habla de más de 3,000 llamadas en el expediente de auxilio y nadie acudió a ayudar y auxiliar a la gente. Que hubo gente en Piedras Negras, hubo gente en Acuña, hubo gente en los 5 manantiales. La realidad es que ese evento debe estar colocado como uno de los eventos más trágicos, quizás, de desaparición, de ejecución, que se vivieron en la época del dominio de la delincuencia y que tristemente en el escenario nacional no ha estado en el contexto de... Por ahí alguien que se le ocurrió hacer una serie de Netflix muy alejada de la realidad. Que terminó fracasada. Que muy alejada de lo que se vivió. Y ese es un tema que a mí me parece tiene necesariamente que retomarse y hacer justicia. Una página roja por la sangre y negra por el oscurantismo con el que se ha tratado el tema y que quizás represente un paquete de voto de castigo para el gobierno. Sí, hay todos los agravios que hemos hablado esta noche, pues tienen que ver con un cúmulo de abandonos y responsabilidades, de traiciones, de lealtades al pueblo de Coahuila y por eso es necesaria la alternancia democrática. Lenin, nos quedan 3 minutos de programa. Próximo gobernador es el tema. 2 preguntas ligadas para que las contestes como quieras y puedas al final dar un mensaje a la gente. Muy bien. De por qué confiar en Lenin. ¿Qué definirá de hoy al 4 de junio la elección de gobernador? Y 2, siendo francos, ¿Lenin se ve gobernador de Coahuila el 4 de junio del 2023? ¿Qué va a definir la elección de Coahuila? Lo va a definir la valentía, la capacidad y el que tenga más talento. Eso es lo que va a definir la elección de Coahuila. Y ahí me veo
con la pregunta que tú me haces por los tiempos de campaña en el que estamos. Yo sé que me la veo, puedes contestar o no. Me veo, claro que me veo. Yo no entro a un proceso electoral para participar. Con todo cuesta arriba. Juegas a ganar. Yo no, con toda humildad te lo digo, me parece, o sea, no podría comprender una participación testimonial. Para mí sería algo que no quisiera provocar en el orgullo de mis hijos, de mi esposa, de mi madre. Yo vine aquí a dar la pelea con toda mi pasión, con toda mi energía, y sobre la convicción de que al día de hoy, gracias a Dios y a un pueblo valiente que es rebelde en el norte, y que lo que pretendo es que todo Coahuila sea rebelde, pues no conozco la derrota. Y con eso pues no me lo puede arrebatar nadie. Hasta el día de hoy no me lo puede arrebatar nadie. Tengo la firme convicción en mis entrañas, en mi sangre, de que es un objetivo que se puede lograr. Si no tuviera esta firme convicción, no hubiera entrado yo a este proceso. Dijiste hace rato que quizás no había nada escrito en esta elección y podía haber sorpresas. Bueno, pues aquí tenemos Nuevo León hace un año. Se desprestigiaron tanto los actores principales que surgió un candidato que estaba en cuarto lugar, y los rebasó sin darse cuenta. San Luis, quizá otro caso, ¿no? San Luis Potosí, la misma escenario. Es que en política hoy, con esta dinámica que se tiene de apertura de información por todas las vías que te puedas imaginar, es muy fácil tener, en un minuto sucede algo que te catapulta 10, 15 puntos por algún momento que se supo aprovechar o que se supo tener la coyuntura. Así son las elecciones de hoy, y bajo esa realidad hay que participar. Aún con lo que se puede decir y no en una precampaña, Lenin, en el minuto que nos queda, ¿qué le quisieras decir a la gente para que confíen en Lenin Pérez? Pues yo le digo a todo tu auditorio que Coahuila, que tenemos nosotros siendo hijos de Carranza y de Madero, que somos los precursores de la Revolución Mexicana, y que este país está viviendo vientos de cambio, que la forma que tú conoces de hacer gobierno no es la normal, que sé que estás harto, que estás decepcionado y desilusionado de discursos que van y vienen, pero que la tarea importante que tenemos los coahuilenses hoy es el llamado a la investigación, al análisis, al contraste, a estar pendientes, porque no se trata de quién sea gobernador, si Mejía, Guadiana, Manolo o Lenin. Se trata de tu bienestar, de la posibilidad de que tengas un futuro mejor, y de eso se trata la responsabilidad cívica que tenemos todos de cambiar Coahuila. Lenin, queremos agradecerte que te hayas asomado hoy a la Ventana Política en su programa número 14. Estamos pendientes. No, gracias Adrián, gracias Orestes. Gracias Orestes por acompañarme hoy. Gracias. Buenas noches. El compromiso es el próximo martes 7 de febrero a las 7 de la noche. Gracias. Buenas noches.